Compañera, ¿cómo está? Buenas noches. A continuación le voy a mostrar el sistema que propone realizar mi grupo de la materia de sistemas integrados. Nos estamos guiando por este documento que nos proporcionó un profesor amigo en el cual se indica las funciones básicas que debe tener un módulo de seguridades. La primera, crear la interfaz de acceso al sistema, que, este, la in- que no es más que hacer de crear los menús donde van a estar contenidos los diferentes módulos que integran el sistema. Aquí está el módulo de seguridades. Ahora, ¿cuál más? Creación de mantenimiento de usuario y gestión de niveles de acceso. Veamos. Aquí está, en los mantenimientos tenemos usuario y para los niveles de acceso tenemos este mantenimiento que se llama rol. Entonces, en la pantalla de crear un usuario, aquí tenemos al presionar en nuevo, nosotros queremos que el sistema haga lo siguiente. Al presionar en nuevo aparezca un código aquí que se genera automáticamente, traído de la base de datos. El usuario se lo asigna a un empleado, pero no es obligatorio. Es decir, que este campo inclusive podría guardarse en la base de datos como vacío. ¿Sí? Como vacío. No necesariamente, es decir, no necesariamente el usuario va a estar relacionado con un empleado. Aquí aparece el código de empleado. Luego de dar clic aquí se aparece una ventana donde se despliegan todos los empleados. Se escoge uno, aparece el código aquí. Luego ingresamos su usuario, su contraseña, repetimos su contraseña y aquí es donde gestionamos los niveles de acceso que nosotros llamamos rol. Por ejemplo, tenemos el rol admin, perdón, este de aquí no, está mal. Tenemos el rol de, imaginemos, secretaria, facturador. Sí, ya le voy a explicar más adelante eso. También las opciones de solicitar cambio de contraseña si la contraseña no caduca y si el usuario está activo o inactivo. Y también en caso de que la contraseña caduque, la fecha en la que caduca, ¿no? Esto de aquí para que guarde todo esto, para que si se puede modificar, ¿sí? Aquí me faltaría agregarle un botoncito para buscar los usuarios que se han creado, ¿sí? Para poder aquí hacer el modificar. El eliminar, lo mismo para eliminar un usuario y salir, para salir de la ventana. Pero antes de crear un usuario, nosotros debemos crear primero los roles. Aquí tenemos la ventana de creación de roles. Entonces, de la misma forma, queremos que el sistema haga lo siguiente. Al presionar en nuevo, se genera un nuevo rol, se genera un nuevo código traído a la base de datos. Automáticamente se genere en rol, el nombre del rol, en descripción, una descripción para el rol. Aquí es donde asignamos los permisos de la siguiente forma. Escogemos el módulo, ejemplo, módulo de facturación, ¿no es cierto? Aquí nos aparecen en cambio todas las opciones que están dentro de ese módulo de facturación. Nos aparecería esta, por ejemplo. Luego, con esta flechita de aquí, pasamos por acá todas las opciones a las que el usuario va a tener acceso de ese módulo. Si queremos que el usuario tenga perdón, acceso a opciones de otros módulos, escogemos aquí el otro módulo, aparecen sus opciones y seguimos pasando por acá. Hasta que finalmente se forma una gran lista de las opciones del sistema a las que tiene acceso. Y luego finalmente guardamos. Y ya. Ahora, el profesor nos ha pedido que facilitemos al usuario la creación de permisos. ¿A qué se refiere el profesor con eso? De la siguiente, un ejemplo. Digamos que creamos el rol secretaria, que tiene acceso, digamos, al módulo de facturación, al módulo de facturación, a la opción factura, por ejemplo. Este, aquí. Pero digamos que queremos crear otro rol. Ese fue el rol secretario. Queremos crear otro rol llamado super secretario. Ella tiene acceso a las mismas, ella tiene los mismos permisos que la secretaria, pero uno más. Por ejemplo, tiene acceso al módulo de inventario, a la parte de crear cards, por ejemplo, digámoslo así. Entonces, a la opción de crear cards, sí. A ver, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el usuario que está creando un nuevo rol?
tendría que iniciar desde el principio escogiendo el módulo de facturación, las opciones de factura y pasando para acá, ¿no? ¿No es cierto? Y luego el módulo de inventario, ¿verdad? Aquí y sus opciones y pasarlas por acá. Pero, para facilitarle esto, aquí el usuario puede escoger, hace clic aquí y aparecen todos los roles que previamente se han creado. Por ejemplo, escoge secretaria. Al escoger secretaria, en esta parte aparecen todas las opciones que ese rol contiene, todas las opciones que ese rol se le han asignado. Por opciones me refiero a los permisos. Listo, entonces el usuario solamente tendrá que aquí escoger inventario, las opciones de inventario, pasarla de crear cards para acá y listo. Guarda y ha creado el rol super secretario. Sí, en modificar, lo mismo es para modificar un rol, cualquiera de estas opciones o los permisos, para eliminar un rol y salir. Y así, esas ventanas nosotros queremos, eso queremos que haga el sistema. Aquí tenemos nuestra primera consulta, consulta de usuario, ¿no? Esta pantalla es muy sencilla. El profesor dijo que no se va a enfocar mucho en los sistemas integrados. Bueno, la profesora de aplicaciones, como es nuestra misma profesora con sistemas integrados, nos permitió de presentarle el mismo sistema para más materias. En fin, en consulta de usuario tenemos general y específico. En la general se crea un reporte y luego de escoger los campos que queremos que aparezcan, como si queremos solo ver código, usuario, contraseña, el nombre o apellido, pero no la edad, entonces pues no lo escogemos, ¿no? Y clic aquí y se genera el reporte, ¿no? Pero si queremos específico, una consulta específica, podemos hacerlo por código del usuario. Me falta aquí poner un botoncito para buscar pues, que aparezcan los usuarios y poder al escoger uno que aparezca el código aquí. Por usuario, o sea, escribiendo el nombre del usuario, por estado, los usuarios que estén activos o inactivos, por rol o por sus permisos. Si se hace clic aquí, se genera el reporte. Para ambos casos, si es general específico, se puede escoger los campos. Sí, bien. Con eso se cumpliría el mantenimiento de usuario, en la gestión de acceso, la interfaz de acceso al sistema. En cuanto a este punto de aquí, activación y desactivación de usuarios por horarios, esto aún no nos ha pedido el profesor y no nos ha pedido hacerlo. Por, por esa razón no lo vamos a agregar al sistema, además de ser un poquito complejo. Bien, entonces solamente faltaría la de aquí, cambio de clave de usuario. Para eso nosotros hicimos esta pantalla. Bueno, primero le indicaré cómo se inicia sesión. Primero el usuario da doble clic sobre el ejecutable, ¿no? Aparece el MDI, ¿no es cierto? Y en la mitad una ventanita de inicio de sesión, esta. El usuario ingresa su usuario y clave, da clic en aceptar y si es correcto ingresa al sistema, ¿no? Ahora, si el usuario ha olvidado su clave, hace clic en en este link label y le aparece esta ventana de aquí donde puede cambiar su clave. Muy sencilla las ventanas, como le había contado en la clase pasada, hemos hecho un sistema muy básico con las opciones muy básicas. El objetivo de presentarle esto es que eh, pues que usted me diga si es posible poner esto de aquí en código del lenguaje que usted conoce. Sí, de tal forma que si todo está bien, usted pueda con el lenguaje que usted conoce, hacer este sistema que es muy sencillo, y usted pueda tener un segundo sistema como un plan B en caso de que por algún motivo el grupo no pueda presentar este sistema, porque es bueno tener un plan B.
Ahora, eso para el cambio de clave. También hemos hecho esta ventanita de aquí para cambiar de usuario. O sea, cuando ya el usuario ha iniciado sesión dentro del sistema, él puede ingresar otro usuario para tener acceso a otras opciones de otros módulos. Para eso esa ventanita cambiar de usuario. También le pusimos esta opción si quiere, si ha olvidado su contraseña, para cambiar la contraseña, ¿no? Para cambiar la contraseña. Ahora, bien, ya estarían casi todas las ventanas que hemos hecho. Me falta una, sí, me falta una. En el MDI le presenté el módulo de seguridades, los mantenimientos. Me faltó incluir la opción, hay una opción más que hay que incluirse, que se llama accesos. ¿Qué hace esta opción de accesos? Lo que hace esta opción de accesos es lo siguiente. Repito. A ver. Listo. Oh, me equivoqué. Bueno. Sí, lo que hace esta opción de acceso es lo siguiente. Primero, cuando se quiere crear un rol, hay que ingresar a esta ventana, ¿verdad? Aquí aparecen todos los módulos que tiene el sistema. Bueno, pero esos módulos previamente deben ingresarse en algún lugar. Entonces para eso es esta ventanita de mantenimiento de accesos. No es más que ingresar todos los módulos que tiene mi sistema. Es decir, todas las opciones que están aquí arriba en la cabecera. Facturación, personal, inventario, adquisiciones, seguridades. Ayuda y usuario, bueno también. Este, y una vez hecho eso, aquí en cambio ingresamos las opciones de ese módulo. Aquí, facturación, esto iría como módulo y esto sería la opción. Ahora, aquí se ingresa tantas opciones tenga ese módulo o se las quita. Bueno, nuevo para crear un nuevo, yo le llamo acceso a este conjunto de cosas. Lo guardo, lo modifico, lo elimino. Me falta un botoncito para que aparezcan todos los accesos que previamente se han creado, ¿no? Ya, entonces ahora le voy a explicar cómo funciona bueno, ya le he explicado qué es lo que queremos que haga el sistema. Ahora le voy a explicar con un ejemplo cómo trabajaría este programa, este sistema. Bueno, digamos que el usuario Pablo que trabaja en la parte de, ¿cómo le puedo llamar? Mm, en el área de facturación, podría decirse. Sí, que trabaja, a ver, digamos que el usuario Pablo, que es empleado de la empresa, que trabaja en el área de facturación, a él se le quiere dar acceso al sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ejecuta el sistema, el ejecutable, le sale la pantallita, inicia sesión con su usuario y clave. Pero antes hay que crear el usuario. Entonces aquí escogemos aquí el botoncito para buscar al usuario Pablo. Aparece aquí su código. ¿Esto de dónde busca? De una tabla que previamente está en la base de datos. Esa tabla pertenece al módulo de eh, personal. También la llamamos recursos humanos. Sí. eh, ese módulo no lo hemos incluido en el MDI. Este, y aquí aparece el código, ¿no? Ahora, ingresamos su usuario, su contraseña y su rol, ¿no? ¿Rol va a ser? Él va a ser el rol de facturador. Entonces, antes de crear el usuario, hay que crear ese rol. Entonces, creamos un nuevo rol facturador, damos una descripción, escogemos las opciones a las que tendrá acceso del módulo. En este caso queremos que tenga acceso por pertenecer al área de facturación, al módulo de facturación, a la opción hacer factura. Pasamos por acá y guardamos, ¿no?
Si queremos que tenga acceso a alguna otra opción del sistema, pues escogemos el módulo y pasamos por acá la opción. Y listo, lo guardamos. Ahora Pablo ya tendrá su usuario y ya puede ingresar a su sistema. Se le iluminará solo la opción factura, facturación, factura. El resto de opciones quedarán en gris, lo que significa que no tiene acceso a estas de aquí, a ninguna. A ninguna de aquí, ninguna. Ahora, ahí hemos creado el usuario Pablo, pero digamos que nosotros queremos, ha venido un auditor, y quiere ver el funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, pero él quiere ver solamente la parte de facturación. Ese auditor no es un empleado de la empresa, no es un empleado, pero para que tenga acceso al sistema, nosotros debemos crearle a él un usuario que para que él pueda ingresar al sistema, ¿no? Un usuario, llamémoslo, yo lo llamo usuario, un usuario temporal, porque después de que haga sus trabajos, pues podríamos borrarlo. Entonces, vamos a la ventanita de usuario. Imaginemos que el auditor se llama mm, Daniel. Entonces, nuevo, se genera un código. En empleado, aquí. Este campo empleado, creo que antes les mencioné que no necesariamente un usuario va a estar obligado a pertenecer a un empleado. Sí, por lo tanto, en la tabla, en la base de datos que se llame usuario, sí, este campo podría quedar en blanco. Podría quedar en blanco. Entonces, como en este caso preciso, va a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque el auditor no es un empleado de la empresa, así que va a quedar en blanco. Hemos creado un usuario, como ya lo mencioné antes, el usuario no está obligado a pertenecer a un empleado, así que queda perfecto. Ahora, creamos un usuario, su clave, le damos el rol de facturador para que tenga acceso a esa opción. ¿Sí? Si ese rol no le permite tener acceso a esa opción, pues tendremos que crearle un rol para asignarle a ese usuario, ¿no? Podríamos llamarle facturador especial, por ejemplo. Aquí escogeríamos el módulo de facturación y le pasaríamos la opción de factura para acá. Y guardamos. ¿Sí? Todo para poder escoger aquí ese rol de facturador especial. ¿Sí? Guardamos, ¿no es cierto? Y después de que termine el autor de su trabajo, lo eliminamos, ¿no? Bien. Ahora, creo que ya le expliqué para qué servía la ventana de accesos. ¿Sí? Es para que nos permita hacer el trabajo en la ventana de roles, de mantenimiento de roles. ¿Sí? Para que nos salgan aquí los módulos y las opciones. Listo. Y así, permítame contarle un poco acerca de la materia de sistemas integrados. Sí, el profesor nos pidió solamente hacer un módulo, cualquiera, facturación, inventario. Nosotros escogimos el módulo de seguridades porque es el más sencillo, tiene pocos mantenimientos, pocas consultas, ¿sí? Entonces, eh, pues nosotros no leemos datos de ningún otro de las tablas que crean en los otros módulos, como facturación, inventario, no leemos de ninguno. Sí, a excepción del módulo de personal, por ejemplo, sí, que él tiene su tabla de, llamémoslo personal, o sea, los trabajadores. Sí, entonces solamente de ahí nosotros leeríamos datos, ¿sí? ¿Para cuál me refiero? Para esta ventanita de mantenimiento de usuario, para que nos aparezcan aquí los empleados. A eso me refiero con leer. Leemos, hacemos consulta, es decir, a esa tabla. Entonces, bueno, para eso ese módulo nos tiene que proporcionar, ¿no? O sea, en código nos tiene que proporcionar un método el cual nosotros lo ejecutaremos. Ese método lo tienen que poner allá, me imagino, como público y para nosotros tener acceso a ello, ¿no?
Entonces, pero los demás módulos, ellos sí consultan de nosotros. ¿En qué sentido? Ellos, para validar el usuario clave, que se ingresa aquí, cuando aparece la pantalla de inicio de sesión, se necesita que esa pantalla lea de una de las tablas del módulo de seguridades los usuarios y los permisos para ese usuario. ¿Para qué? Para que le dé acceso al sistema y para que ilumine las opciones que ese usuario tenga acceso, ¿no? Y ese sería lo único que nosotros, el módulo de seguridades, nos pedirían a nosotros. Los otros módulos leen de nosotros. Sí, pero me estoy poniéndolo un poco complicado. En realidad lo que me refiero es que cuando aparece inicio de sesión, esa pantalla de inicio de sesión va y consulta de nuestra tabla usuarios que pertenece al módulo de seguridades. Para esas seguridades le tiene que proporcionar un método público, ¿sí? Un método público que esa pantalla de inicio de sesión pueda tener acceso, y como parámetros para ese método de entrada, pues viaja en usuario y contraseña, ¿sí? Y como parámetros de salida nosotros le devolvemos en un XML, ¿sí? En un XML puede ser una respuesta de que si es un true o false, de si ese usuario está aceptado, y también la lista de opciones que ese usuario tiene acceso, ¿no? Ese usuario tiene acceso. Para que ahí esa pantalla venga ahí, ilumine las opciones las opciones que ese usuario tenga acceso, ¿no? Y así. Ahora, no le he contado por qué tenemos estos otros módulos aquí. Sí, el profesor de la materia de sistemas integrados, o sea, la profesora Patricia, este, nos dijo que de los otros módulos no deberíamos programar absolutamente nada. Es decir, por ejemplo, este módulo personal, el mantenimiento de empleado, no deberíamos programar nada. Nada de nada. Solamente está aquí para que sea iluminado o esté en gris, para ejemplificar esta asignación de permisos, para ver si, perdón, para ver si funciona o no. Sí. Pero como nosotros necesitamos esa tabla, lo que sí debemos hacer es de crear esa tabla y ponerle datos, esa tabla en la base de datos, ¿no? Debemos crear esa tabla en la base de datos y ponerle algunos datos para que nosotros de ahí podamos leer, ¿sí? Nada más, eso es todo. Por eso están estos otros módulos aquí. Bien, también, compañera, la próxima clase llevaré capturas de pantalla, muy posiblemente ya con el diseño definitivo del sistema, luego de haberle aplicado las correcciones que el profesor nos hizo y que los compañeros hayan agregado las opciones que tal vez quieran adicionarles. Este, entonces, compañera, aún no programe nada, aún no, porque aún no es el diseño definitivo. Este. Sí, aún no es el diseño definitivo. Pero la siguiente clase le llevaré capturas de pantalla, posiblemente con el diseño definitivo, si es que no surge alguna otra corrección que el profesor nos pida hacer. Este, ya. Ah, sí, se me olvidaba, compañera. También se nos pidió crear, el profesor nos pidió crear tablas de auditoría. ¿A qué se refiere él? De los procesos críticos que tengamos en nuestro módulo. Por ejemplo, un usuario. Él quiere saber, él quiere que se guarde el evento, o sea, cuando alguien guarde un nuevo usuario, o sea, cuando alguien cree un nuevo usuario, cuando alguien modifique su usuario o cuando alguien elimine su usuario, ¿sí? Entonces eso se guardaría en una tablita en la base de datos, que pertenecería a... No dijo que pertenece a un módulo en específico. Ah, no, a ver. No dijo que pertenece a un módulo en específico. Eh, Perdón, eso pertenecería... Sí pertenece. Pertenece al módulo de seguridades, perdón. Entonces, así, es para guardar, yo lo llamo esos eventos que suceden.
Eso quería el profesor que le pongamos. Lo mismo para rol. ¿Quién crea un nuevo rol? ¿Quién modifica ese rol? ¿O quién lo elimina? Este, también, también a ver, una tablita de auditoría para registrar a la hora que inicia sesión el usuario, la hora a la que cierra sesión el usuario. Cierto, no le he explicado cómo cierra sesión. Aquí en el menú usuario, en cerrar sesión hace clic y se cierra la sesión, ¿no? Y eso se queda registrado en esa tablita de cerrar sesión de auditoría que está en la base de datos, ¿no? También quiere cuando se cambie, cuando se cambie de clave el usuario y, y bueno, ya está. Eso serían las tablas de auditoría que quiere. A ella le llama auditoría. Entonces ya con eso se cumpliría todo lo que el profesor ha pedido de ese módulo, y también el profesor nos aceptó que nuestro módulo contenga suficiente, más que suficiente estas opciones. Este de aquí no la ha mencionado, no nos ha pedido tampoco, y esta de aquí, ¿no? La interfaz. Esto de aquí no es parte del sistema, ¿sí? Tampoco esta lámina de aquí. Bien, listo. Eso es el diseño que propone mi grupo realizar, compañero. Con todo, la siguiente clase, como le había mencionado, llevaré capturas de pantalla con el sistema posiblemente definitivo si es que no hay más correcciones por parte del profesor. Bien, que pase bien.